Gloria a Dios. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Darte gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos también confiados a escuchar tu palabra, sabiendo que tú nos vas a hablar. Tenemos el corazón dispuesto. Queremos decirte, Señor, habla que tus hijos, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, puede tomar asiento. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor en esta tarde y vamos a abrir el corazón para que Dios pueda estar también trayendo sobre nosotros algún aliento, alguna luz necesaria para nuestra vida espiritual? ¿De acuerdo? Yo le invito a que abra la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, y vamos a estar reflexionando un poquito en estas palabras del Señor, dichas a una persona muy especial. A mí me gusta, no sé si, sí, debe ser más por gusto que por otra cosa, que me gusta estudiar así los casos extremos en los cuales el Señor ha tratado y y ha hecho cosas impensadas, porque con los casos perdidos uno no pone demasiada ficha. Con los casos perdidos uno generalmente baja los brazos a las situaciones que parecen irreversibles o que parecen que ya no tienen remedio. Uno se resigna y uno dice, pudiese ser, pero bueno, no, ¿qué va a hacer? Hay que aguantársela, no va a ser así. La semana pasada reflexionábamos acerca de ese ladrón en la cruz, que bueno, ¿quién iba a pensar que el tipo iba a ir al paraíso ese mismo día, no? Un día difícil, pero bueno, el hombre fue al paraíso. Si ustedes si nos preguntaran a nosotros en ese momento, nosotros hubiésemos dicho de cabeza al infierno, porque el ladrón de todo tenía, pero sin embargo ese encuentro con el Señor le cambió el rumbo, ¿no? Mira, acá hay otro tipo que también le cambia el rumbo. Y vamos a ver ahí en el versículo 38, creo que 28, 39, perdón. Más desparramado que trote de perro. ¿Entendés? Pero bueno. ¿Lo tiene? El 8:39. Jesús, mire lo que dice, mire qué lindo, ¿no? Y quizá esto es para usted ahora. Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cerramos ahí el versículo con la reflexión que dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿No? Lindas palabras, ¿no? El capítulo 8 de Lucas, a partir del versículo 26 hasta este versículo que leímos nosotros, relata el encuentro de Jesús con un gadareno, alguien de la región de Gadara, que tenía algunos problemitas espirituales. Es decir, estaba endemoniado hasta la maceta, por lo menos, ¿no? Hasta el último pelo tenía. Y estaba pasando una situación muy complicada, muy extrema. Y el Señor, digamos, tiene un encuentro con él y dice un tipo que, bueno, que estaba en una situación tan, pero tan visiblemente irreversible que nadie le ponía mucha esperanza, porque el hombre vivía solo en los cementerios, lo tenían que atar con cadenas, vivía a los gritos, descuidado, eh, un estado de locura bastante importante, ¿no? El que tenía. Y ya toda la gente no sabía qué hacer con él. Entonces lo dejaron que viva entre las tumbas y seguramente a esa altura del partido él tenía el rótulo de mínimamente el loco del pueblo, por lo menos que le hubiesen dicho, ¿no? Y un ser, digamos, peligroso para la gente de bien. Y el Señor cae por esos lugares y este hombre sale al encuentro de Jesús. Y ahí se produce un episodio que algunos lo podrán creer, otros no lo podrán creer, pero que de alguna manera nos muestra también, evidentemente, la realidad de la guerra espiritual, cuando se materializa o se hace visible a los ojos de los hombres. Nos hace consciente de un mundo espiritual
en donde uno sabe que de la misma manera que Dios busca, te ama y busca bendecirte, está muy claro que el enemigo, el diablo, te odia y busca destruirte por todos los medios. Es así. ¿Cuánto dicen amén? Ish. Y uno dice, yo tuve unas agarradas con el otro una vez, ¿viste? ¿Por qué? Porque uno en algún momento le tocó enfrentar. Ahí tenemos nosotros como evidencia, los discípulos estaban con el ojo grande, vio como esos platos soperos, porque asombrado se le vino al humo a Jesús y el Señor lo reprende y lo libera al muchacho, ¿no? Y bueno, se da como un diálogo ahí medio extraño, ¿no? Donde los diablos, vamos a decir así, le dicen, no, no queremos que nos mandes al abismo, hijo de Dios, y qué sé yo. Y el Señor le das permiso para que entre ahí en un hato de cerdos y estos se desbarrancan en ese momento, ¿no? Y dice que aparentemente, según algunos estudiosos, por el nombre con el cual se identifica la entidad demoníaca que está dentro de este hombre, le dice, mi nombre es Legión porque somos muchos, haciendo referencia a las legiones de soldados romanos que estaban compuestas por lo menos por 5.000 hombres. O sea que imagínese la cantidad de personalidades que tenía mínimamente este hombre, ¿no? Y bueno, todo esto se desbarranca. La cosa termina más o menos así. Cuando la gente se entera de la noticia, viene a ver y lo encuentra al hombre sentado a los pies de Jesús, eh, tranquilo en su cabal juicio. Y bueno, impresionante, la gente quedó asombrada porque lo que había visto de parte de Dios. Y cuando el Señor le toca irse, este muchacho quiere seguirlo. Dice, déjame ir con vos porque quiero ir con vos. Y el Señor ahí es donde le dice estas palabras que bueno, que resuenan por todas las edades, por todas las eras y nos llega a nosotros también, ¿no? Cuando el Señor le habla, dice, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Amén. Entonces, un hombre que fue liberado del control del enemigo en su vida, ¿no? Un hombre que eh, ya no era él mismo, sino que estaba totalmente sujeto, esclavo, atado a todo lo que su vida representaba en ese momento, que no era nada bueno. Y en ese momento experimenta la libertad del Señor. Y, y al experimentar esa libertad, a él que ahora podía pensar claramente, lo primero que se le ocurre es, si yo me despego de Jesús, probablemente, no, qué sé yo, no sé, vio como uno se conoce, ¿no? Vio que cuando ya salir del lado bueno y si me llevo a salir de este buen camino, yo que me conozco, no sabemos las circunstancias, por qué este hombre llegó a estar así. La Biblia no nos deja claro. Y si no nos deja claro es porque no debe ser importante. No debe ser una cosa que nos lleva a nosotros a rompernos la cabeza, a ver qué hacía el tipo, hacía magia negra, se metía en cosas raras, era un tipo que vivía en el pecado. Probablemente alguna de esas cosas o todas juntas, no sabemos. Pero el punto no es tanto eh, cómo llegaste al encuentro con el Señor, sino más bien qué pasa después de que te encontraste con el Señor. Creo que ahí está el pensamiento que a nosotros nos tiene que quedar bien en claro. Y uno dice, bueno, ya me encontré con Jesús, ¿y ahora qué? Yo soy libre, ¿y ahora qué? Bueno, aquí el Señor marca la pauta bien clara de lo que debiera pasar en la vida y con la vida de aquellos que hemos experimentado la libertad de Cristo. ¿Cuántos han experimentado la libertad de Cristo? ¿Sí? Yo no era así, dice usted. Está bien, no importa. Pero todos hemos tenido ese encuentro con el Señor en donde no hemos sentido realmente un encuentro que nos salva, que nos sana, que nos libera también, ¿no? Y lo hemos vivido de esa forma. Ahora que soy libre, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Bueno, y aquí el Señor es donde deja directivas claras, ¿no? De lo que debía pasar. ¿Qué hace? Lo manda de vuelta a su casa, lo manda a su entorno y le da una misión que tiene que cumplir. Él tenía que cumplir una misión de parte de Dios. ¿Quién lo hubiese pensado, no? Hasta hace un ratito era una persona que tenía ya su destino estigmatizado prácticamente. El loco del pueblo, el que no tiene remedio, el que no tiene futuro, el que ya no hay nada que hacer por él. Mirá que lo hemos atado con cadenas,
rompe las cadenas, lo tenemos que dejar solo porque anda a los gritos por ahí, ¿viste? Y anda, vive en los cementerios, se lastima con todo lo que encuentra, se autolesiona. Yo no sé si usted conoce casos, situaciones de gente así, que parece que, bueno, no sé, que no sabemos qué hacer con este chico, no sabemos qué hacer con esta persona. Se autolesiona, se aísla, en vez de buscar lo de vida, busca lo de muerte, se comunica, su lenguaje de comunicación es la violencia, el griterío, está descuidado, no quiere saber nada, al que se le acerca lo agrede. De hecho, la primera reacción de este hombre fue intentar agredir a Jesús, porque se le fue al humo. Pero cuando lo reconocieron los espíritus delante de quien estaban, se tuvieron que echar a los pies del Señor por la autoridad de la presencia de Jesús. Y entonces en ese momento, pero su naturaleza estaba totalmente tocada por esto, ¿no? Y sin embargo, así, de la noche a la mañana, de un rato a otro, este hombre se encuentra con Jesús, es libre por el toque del Señor y recibe una misión de parte de Dios. ¿Quién le daría una misión a ese hombre? Esperaríamos, qué sé yo, un tiempo prudencial para ver si da fruto, para ver si no vuelve de vuelta tras sus pasos, para ver si realmente ese cambio es verdadero, que haga el primeros pasos, que haga IET, que de cabeza tiene 4 años mínimo ahí encerrado. Entonces, ahí nos parecería, pero Jesús en ese momento le da una misión a este hombre. No, la Biblia no dice que se haya bautizado, ya, y entonces, sin embargo, él tenía una misión que llevar adelante. De loco a misionero, ¿no? Lindo título para una película, ¿no? ¿Cuántos locos? ¿Cuántos locos quedan ahí sin propósito, sin vida? Queda loco nada. Y el Señor tiene que sanarnos, tiene que liberar. Este fue el primer misionero que comisionó el Señor Jesús. No va a haber otro antes que él. El primer misionero que comisiona al Señor es este. Entonces ahí tenés una exclusividad bárbara. ¿Cómo tiene que ser el perfil de un misionero? Hoy que estamos en reunión de misiones nosotros. Sí, nosotros tenemos un perfil bastante estricto. Es más, conforme van pasando las experiencias, se va haciendo más estricto nuestro requerimiento en cuanto a misiones. Pero en ese instante, la cosa fue bastante diferente. ¿Por qué? Porque lo que había vivido o lo que había pasado en ese momento fue una experiencia tan, pero tan radical, que este hombre había tenido un encuentro con el Señor tan profundo que estaba ya en condiciones de ir a cumplir una misión de parte de Dios. ¿Y qué misión tenía que cumplir él de parte de Dios? Plantar una iglesia, fundar una denominación, abrir un instituto bíblico, hacer un movimiento juvenil que revolucione las regiones de Gadara y aledaños. ¿Qué movimiento tenía que hacer en ese instante? ¿Impulsar las misiones mundiales? ¿Qué le habrá tocado hacer en ese instante? ¿Fundar un ministerio de niños para cubrir las necesidades de todos los niños abandonados? ¿Fundar un ministerio social? No, él tenía que ir a contar. Él tenía que ir a contar. Y ese es el primer ministerio, la primera misión que tienen todos aquellos que han experimentado libertad. El poder ir a contar. ¿Contar qué? Las cosas grandes que Dios había hecho en su vida. Eso es lo que él tenía que compartir, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que el Señor marca la pauta de que el Evangelio se difunde a lo largo de todo el mundo a través del testimonio de las personas. Es así. Dios nos eligió, nos llamó a nosotros, nos es carga impuesta a cada uno de nosotros el compartir la palabra. Y uno dice, pero no estoy preparado. Bueno, pero Dios ha hecho cosas en tu vida. ¿Has vivido una experiencia con el Señor? Bueno, ahí tenés suficiente material como para poder ser de bendición a otro que lo necesita. Amén. Entonces, el Señor a nosotros nos llama a compartir el mensaje de las bendiciones de Dios. ¿Está de acuerdo con eso?
Si usted está bendecido, si ha experimentado bendición de parte de Dios, usted ya tiene algo para compartir. ¿Se entiende? No, bueno, ¿qué va a contar? Y qué sé yo. ¿En qué te ha bendecido el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Compartí tu experiencia transformadora. Bueno, este tenía para contar, dice, tenía un flor de testimonio. Y cuenta, yo me acuerdo que cuando estábamos en el seminario, compartía con algunos de mis amigos, de mis compañeros, cómo había sido un poco mi vida pasada. No te digo que era como este, pero pegaba en el palo. Entonces, y entonces le contaba acerca de lo que Dios había hecho en mi vida también, y daba testimonio. Y algunos de los muchachos que habían sido cristianos de toda la vida, porque eran hijos de pastores, me decían, nosotros no tenemos nada importante que contar. Yo lo miraba y decía, ¿sabés lo que hubiese dado yo por haber nacido en una familia cristiana? Por haber que alguien me hable del Señor mucho antes de que uno se equivoque tanto, ¿no? Y decir, bueno, yo nací en la iglesia, no sé, si tuviste un encuentro con el Señor, una experiencia tenés para contar. Sí o sí. Hay un área donde fuiste impactado por la vida del Señor. Amén. Él tenía para contar una experiencia transformadora. ¿En qué sentido? En que él vivió una vida dominada por los demonios. Él vivía una vida totalmente entregada a las cosas malas. Y a la consecuencia que esas cosas malas traían, ¿no? El pecado, con su sabida consecuencia, en su vida, en su entorno, en su propio cuerpo, inclusive, ¿no? Y de tal manera tiene este hombre esta vida tan controlada que veía como normal el poder estar viviendo en cementerios. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de normal eso? ¿Cuál sería? Wow, habrá sido el primer gótico de la historia, andás a ver, ¿no? Que habrá sido una cosa, una onda media dark. Pero no es por gustito de ir, ay, bueno, me hago selfies acá en un lugar tan visceral, ¿no? Sino el hombre vivía ahí, entre estas cosas. Seguramente respiraba todos los días muerte. Era lo que conocía. Y entonces cuando vos te criás en un entorno tan pero tan agresivo, tan nocivo y tan tóxico, yo no creo que te nazcan demasiadas ideas constructivas, demasiados deseos de felicidad, porque todo lo que vivís es un constante muerte permanente, un dolor, todo está asociado a la muerte. El dolor, la tristeza, la depresión. Y uno dice, yo no vivo en un cementerio, pero estoy muerto en vida, ¿no? Y es un caso parecido, déjeme decirle. Porque nada que esté asociado con la muerte puede llegar a traer como fruta algo bueno o algo edificante o algo sano para la vida de nadie. Amén. Nosotros con el tema de la muerte, los cristianos, no tenemos mayores conflictos porque sabemos que es la transición necesaria para la vida eterna, ¿no? Entonces es un paso más. Pero sabemos muy bien y somos muy conscientes que la muerte es la consecuencia inmediata al estado de pecado que tiene el hombre. Entonces, sí o sí, el Señor no nos creó para la muerte. El hombre se buscó esta situación por su desobediencia a Dios. Por eso nosotros, nuestro instinto de preservación es tan fuerte como seres humanos, a veces, los que están más o menos sanos, que le buscamos escapar a la muerte como sea. ¿Qué hacemos nosotros? No, mínimamente queremos parecer uno más joven. No queremos que nos digan, oh, qué joven que te ya no, estamos medio contentos. Los años no pasan para vos y nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque sabemos que en el ciclo normal de la vida la muerte está asociada con la vejez, la enfermedad y esas cosas. Entonces hacemos todo para tratar de esquivarlo. Hacemos ejercicio, comemos sano, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hacemos es dispararle a la muerte. Es así. Entonces ahora, con esto yo no quiero que usted entre en una crisis existencial, simplemente quiero decirles que no es normal y no debe ser muy sano el buscar como estilo de vida todo aquello que esté relacionado con la muerte. No, no es lo normal. Y este hombre era la normalidad de su vida, ¿no?
Entonces, él tuvo que salir y compartir su experiencia transformadora, tuvo que compartir el poder de Dios también. Él tenía algo para contar. Compartió cómo era y lo que le pasó, pero también dio testimonio del poder de Dios en su vida. Y el poder de Dios en su vida se manifestó ¿en qué? En el poder del Señor sobre los demonios. Él creía que jamás iba a poder salir de esa forma. Él creía que iba a ser así toda la vida. Y vino Jesús y con palabra de autoridad, en una orden, lo dejó libre. Ahí, no sé, yo no sé si los demonios entraron todos juntos, porque la Biblia no lo dice, o entraron de a uno. Yo sí sé que en la medida que uno abra puertas en la vida, a través fundamentalmente del pecado, el enemigo tiene más área donde trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Vieron que como estamos medio así compartidito, ¿no? Entonces, sabemos que ahí hay una herida, sabemos que ahí hay un dolor, sabemos que hay un rencor, sabemos que hay un resentimiento. Y son todas puertas abiertas para lograr del enemigo en la vida de los corazones, en la vida de las personas, ¿no? Y seguramente si su situación espiritual fue progresiva, de a poquito se fue deteriorando, fue cambiando, él no era así de chiquito, pero algo le pasó y hoy mira cómo terminó. O de pronto fue una experiencia, anda a saber cómo, que hizo que de la noche a la mañana, tac, se diera vuelta como un pastel. Y, y este hombre que le pasó se volvió loco de un brote psicótico, lo que sea. Bueno, no sabemos nada de eso. Lo que sí sé es que la sanidad y la liberación del Señor vino a tiempo y fue efectiva. Y fue inmediata y dejó bien en claro que se trataba del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no le dijo, bueno, vamos a hacer un tratamiento, esto nos va a tomar unos meses, vas a venir a consejería y vamos a charlar. Y que no digo que esté mal, para nada, pero eso lo hace cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra que más o menos se ha preparado, ¿no? Y algún consejero espiritual que esté también. Pero el Señor tenía que ser contundente en cuanto a esto, entonces él pudo experimentar de primera mano el poder de Dios en su vida. Y hasta que nosotros no lleguemos a ese punto donde podamos experimentar de primera mano el poder de Dios obrando en el área que lo esté necesitando en nuestra vida, y siempre nuestro testimonio va a ser medio flaco. Y yo no sé si me sané porque Dios me sanó, porque justo la pegaron con las remedios, o si o de pronto el Señor me ayudó, o la psicóloga que empecé a visitar fue la que me dio alguna respuesta. Esas cosas para nosotros tienen claridad cuando nos damos cuenta de que como yo estoy hoy en mi vida, no es obra de ni de hombre, ni de método, sino solamente obrar del Señor. ¿Ha podido usted tener esa certeza de decir que lo que hoy yo tengo en mi vida o lo que estoy viviendo cada día, se lo debo exclusivamente al Señor? ¿Puede tener usted una respuesta afirmativa para eso? Bueno, usted tiene ya algo para compartir y contar a cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. Amén. Puede hablar del poder de Dios. ¿Puede hablar también de su experiencia transformadora, como le dije recién? Sí. Bueno, puede hablar también del, del poder de Dios. Dice que cuando llegaron los vecinos, dice que un revuelo bárbaro, que los chanchos se desbarrancaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo encontraron a este hombre sentado a los pies del Señor. Sentado a los pies del Señor, tranquilo, en su sano juicio, seguramente escuchándolo a Jesús, seguramente aprendiendo de Jesús y seguramente informándose de su nueva posición en el mundo. Ella no era el loco que gritaba por los cementerios, él ahora era un hijo de Dios. Porque gracias a esa experiencia transformadora y el haber experimentado el poder de Dios en su vida, él dejó de ser un hijo del diablo para ser un hijo de Dios.
Y una de las cosas que uno debe tener bien claro y que puede compartir y que puede contar a todos los que nos quieran escuchar, especialmente los de nuestra casa, es hablarles de nuestra posición como hijos de Dios. ¿Cómo vive usted hoy la realidad de ser un hijo de Dios? Yo ya no soy un hijo de las mentiras, no soy un hijo del pecado, no soy un hijo del engaño, no soy un hijo de los vicios, no soy un hijo de lo que usted quiera, del odio. Yo ahora soy un hijo de Dios. Y eso trae un valor agregado a mi vida. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer a mis padres, dice uno, ¿no? Bueno, ahora eres un hijo de Dios si te has encontrado con el Señor. Él es tu padre, Él es tu madre. Yo no he tenido una buena experiencia familiar de pequeño. Ahora, en la familia que estás ahora, donde tu Dios es tu padre también y tu padre es tu Dios, empieza una experiencia de familia totalmente diferente para vos. Una experiencia sanadora, una experiencia restauradora, ¿me entiende? Entonces hay cosas que uno dice, bueno, ¿yo por qué me pasó todo lo que me pasó? Bueno, imagínense que este hombre se quedara solamente en la anécdota de recordar y de reflexionar y en el fondo también quejarse de por qué tuve que vivir lo que tuve que vivir. Llega un momento en el cual uno, cuando entiende que es hijo de Dios, automáticamente empieza a dar pasos a sanidad. Y tiene que dar pasos a sanidad, porque Dios a sus hijos los tiene alimentados. ¿Cuántos saben que Dios nos tiene alimentados? Algunos demasiado. Los tiene protegidos y los tiene sanos. ¿Sabía? Vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de todas estas cosas, que a ustedes les preocupan, que a ustedes los afanan. Vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar lo que tuvo que pasar? Sí, es constante. Imagínate que él se hubiese quedado. Mi familia, en vez de ayudarme, en vez de apoyarme, me hundieron más todavía. Imagínense. No sabemos qué hacer con este, dice. ¿Y qué remedio le dieron? Lo encadenaron. Y para que no haga más problema, lo encadenamos, decimos. Y vos decís, ni a los perros los tratan así. Bueno, a él lo encadenaron. Ahora él rompía las cadenas y las desmenuzaba como nada también. Fuerza sobrenatural. Pero seguramente ese espíritu, esa emoción está totalmente lastimada. ¿Qué tiene para darme este mundo? Cadenas. ¿Qué tiene para darme en mi entorno más cercano? Cadenas, nada más. A tu conflicto espiritual se le suma que como solución es que no solamente estés así siempre, sino que encima estés atado a eso. No veas ni siquiera la posibilidad de encontrar una situación. Está claro que a la casa ninguno se lo llevó, porque si no, no viviría en el cementerio, ¿no? Está claro. No, lo que pasa es que la grita mucho, dice, ¿no? Tenía unos problemitas. Bueno, abandonado, encadenado, probablemente incomunicado. Dice, pero ¿cómo incomunicado? Y si dice que gritaba mucho, pero que grite mucho no quiere decir que se comunique, ¿no? La gente llama mucho la atención a veces. Por ahí ese grito, seguramente esos gritos eran de dolor. Seguramente esos gritos eran los gritos de un atormentado. Y a veces uno qué hace con tanto ruido, con tanto grito. Y a los que somos más o menos normales nos molesta. Oh, hacelo callar. ¿Eh? No sé, dale algo para que se duerma. Pero quizás esa expresión es nada más que un grito de angustia. Un grito que dice, ayúdeme, alguien que me ayude. A veces la gente no grita tanto, pero llama la atención. Llama la atención y en el fondo te quiere decir, mira un poquito para acá, porque si no me atendés, me tiro de un puente, me ahorco, agarro los vicios, agarro malas amistades, doy pasos equivocados. Bueno, los padres siempre se nos enseña que los tenemos que estar atentos a las llamadas de atención de los hijos, ¿no? Que a veces se hace difícil en esto de la convivencia, porque no siempre dentro de un ámbito donde se convive,
todos vienen a decir abiertamente qué es lo que me pasa y si estoy pasando por esta mala situación. A veces uno tiene que, por medio de astucia, por medio de discernimiento, con un poco de luz, con un poco de sabiduría, darse cuenta que hay algo que no está bien. Y darse cuenta que a veces hay cosas que se dicen sin necesidad de usar palabras. Entonces, esos cambios de actitudes, esas maneras de contestar, esas formas nuevas que se viven ahora, ¿no? Quizás dentro de la familia, a veces son también llamados de atención, ¿no? A veces también son llamados de atención. Pero bueno, él estaba sentado a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios. Y todos los hijos de Dios tienen la tremenda posibilidad o el tremendo privilegio de estar bien cerca del Señor, para recibir de Él siempre, bien cerca de Él. Yo a mi papá no lo podía ni hablar, decíamos. En mi casa, ahí está, silencio, porque estaba. Vieron que antes algunas crianzas eran más o menos así, ¿no? Estaba el padre y todo había que hacer silencio. No se podía hablar, no se comunicaba. Quizás hace mucho tiempo, una cuestión se asociaba con el respeto, todo eso, ¿no? Pero también generaba un distanciamiento. Generaba una distancia que con los años te pasaba la factura. Porque imagínate que uno es el producto, es el resultado de lo que vive. Y entonces cuando le toca ser padre a uno, ¿qué hace? Replica patrones. Dice, si yo lo que aprendí de algo del amor es esto, y perpetúa quizás un error hasta que te encontrás con el Señor y te das cuenta que las cosas no son así. La gente lo tenía el hombre viviendo en la tumba. Jesús, cuando lo encontró, automáticamente lo sentó al lado de él. Lo sentó al lado de él tranquilamente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenés que salir a compartir con los demás según la experiencia de este hombre? La experiencia transformadora que has tenido de parte del Señor. Podés compartir el poder de Dios manifestado en tu vida, pero en tu vida fundamentalmente. Dios no te está diciendo, bueno, mira, ahora agarrá, léete todos los libros de los grandes, no sé, predicadores o misioneros para que veas lo que era el poder de Dios. Sí, lea, para que aprenda, para que se instruya, para que conozca y para que le dé gloria a Dios, cómo el Señor se ha movido en muchos aspectos. Pero eso no es lo que nos manda a compartir. Lo que nos manda a compartir es la manifestación del poder de Dios en tu vida. Bueno, dice, pero lo mío no era tan espectacular. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a compartir el testimonio de los misioneros que fueron al África y cómo Dios los cuidó y que no se lo comieron los caníbales y que Dios le proveyó. ¿Qué voy a compartir? Puede hacer eso nada más, pero va a estar hablando de terceros. Entonces no se nos manda a nosotros a dar un reporte histórico. Tenés que dar un testimonio de tu vida. La palabra testimonio viene de la expresión testigo. Y testigo es aquel que vio algo de lo cual puede contar en sus propias palabras, ¿no? Entonces, si vos sos testigo, ¿testigo de qué? De lo que Dios ha hecho en tu vida, fundamentalmente. Dios no te dice que seas testigo de cosas que no has visto. No, leí un libro con tipo, fue y qué sé. Sí, todo muy lindo, pero más vale le regalo el libro, que lo lea él también. Pero lo que yo sí te puedo contar es lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Entonces, el Señor nos llama a compartir todo esto. Nos llama a compartir de su amor. Nos llama a compartir que Él nos ama tanto que aún cuando nosotros menos lo esperamos, el Señor movió cielo, tierra, atravesó tormentas, hizo 1000 malabares, pero le buscó la vuelta para encontrarse con vos. Y todo lo hizo por amor. Porque le cuento cómo salió este tema del encuentro con el Gadareno. Jesús estaba del otro lado del mar y le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. No le da más detalle. Y en el medio del cruce se levanta una tormenta que casi le hunde la barca a todos. Lindo momento para decir, peguemos la vuelta. Pero sin embargo el Señor
Se mantuvo ahí. Y cuando bajan, se encuentran con este hombre. Los discípulos tenían unas ganas no sé, de cambiar los planes, Señor, porque vemos que esto se complica. Pero ahí estaba el Señor dirigiendo el propósito. A veces Dios va a enviar a una persona que no sabes qué es lo que tuvo que pasar y qué tuvo que acomodar el Señor. Y uno dice, wow, qué casualidad. Generalmente no son casualidades, pero son esos encuentros que prepara el Señor para demostrarte cuánto te ama, cuánto ha pensado por vos. Y así haya tenido que atravesar un mar en medio de una tormenta, Él va a llegar a vos. Va a llegar el momento en que te vas a encontrar con Él y vas a experimentar el poder de Dios. Amén. Entonces, compartí del amor del Señor que atraviesa tormentas para llegar a vos. Que prepare esos encuentros. Habla del perdón de Dios. ¿Cuántos saben que se sienten perdonados en el Señor? Aunque sea en teoría, dígame, ¿viste? Pero, Señor, Él estaba sentado a los pies de Jesús. Y si Él no hubiese experimentado un encuentro con el Señor, que lo salve, que lo perdone, Él no hubiese podido estar sentado a los pies de Jesús. Hoy usted está en este lugar porque la gracia salvadora y perdonadora del Señor está manifestada. Entonces usted puede hablar del perdón del Señor también. No sabes lo que era yo, pero Dios me perdonó. Y eso es importante, eso es grande, porque partamos de la base que ninguno de nosotros ha hecho méritos suficientes como para decir, Señor, dame tu perdón porque yo sí me lo merezco. El Señor nos perdonó sin merecer ese perdón. Y eso a nosotros nos tiene que mover el piso y conmover y decir, wow, yo pensé que el Señor tenía una obligación conmigo de salvarme. No tiene ninguna obligación, ninguna necesidad del Señor. Pero me amó tanto y cuando me encontró en mi estado totalmente calamitoso, el Señor me restaura y me perdona. Amén. Y entonces el Señor lo manda y lo manda a compartir no solamente de su amor, sino también a compartir el mensaje de la salvación, ¿no? Porque fíjense que le dice el versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué es lo más grande que ha hecho Dios contigo? ¿Qué es lo más grande que hace Dios por cada uno de nosotros? Que nos salvó de nuestros pecados, nos perdonó de nuestros pecados, nos redimió, nos hizo salvos, nos hizo santos el Señor. Amén. Entonces es un gran testimonio que podemos compartir nosotros. Bueno, sí, pero por ahí no sé si lo van a entender, no van a entender. Vos tenés que hablar. Esa es la parte que tenés que cumplir vos. El Señor nos dice, bueno, ve y hazle entender. Ve y convéncelos. Ves y persuádelos y usa estrategias para que los vagos pisen el palito no. Ve y diles. A mí me toca hablar. Al que le toca convencer, al que le toca persuadir, ¿no es cierto? Aquel que le toca, digamos, exhortar es al Espíritu Santo. Él es el que lo tiene que hacer, pero yo tengo que hablar. Entonces yo tengo que tener algo que decir. ¿Qué voy a ir a hablar? Oh, vení acá a la iglesia, acá hay muchas canciones lindas, vení acá a la iglesia, está tranquilo, vení acá a la iglesia, que somos todos gente limpia, vení acá a la iglesia. ¿Es eso lo que me llamaron a compartir? Por eso no funciona el evangelismo cuando nosotros salimos a promocionar el club nada más. Vení con nosotros que somos buenos, no como los de acá a la vuelta, que son... Es decir, cuando queremos salir a promocionar la camiseta local, ¿se entiende? ¿Por qué? A ver, sí, porque tenemos tantas estrellas nosotros. Vamos a quedar estrellados si eso es nuestra motivación para salir.
Ahora, cuando usted hace uso de esta estrategia que el Señor le da a este hombre, a este misionero recién encomendado, recién preparado, todo reciente con él. Sin embargo, le da una estrategia clara. Anda primero a los de tu casa. Y cuando se refiere a casa, se refiere en sentido amplio a todo el contexto, el entorno en donde él se mueve, todas sus relaciones. Puede ser la casa paterna, puede ser los familiares cercanos, pueden ser los familiares lejanos, pueden ser los vecinos, pueden ser los amigos. Y este hombre, que hace un rato nadie daba 2 pesos, entendió muy bien cuál era la misión que tenía. Porque dice, creo que el Evangelio de Marcos o de Lucas dice que él recorrió toda la región de Decápolis contando las maravillas de Dios. Decápolis era el nombre que se le daba a una región que estaba compuesta por 10 ciudades. Imagínate, misionero pleno era. ¿Eh? No es que llegó a la casa y dice, bueno, vieja, dice, cambié de vida, bueno, gloria a Dios, bueno, qué contento, qué alegría, el nene ahora está bien, viste, ya no escucha esa música de locos, está mejor. No, cambié de vida. Y él entendió tan claro que entendió que su casa era todo su entorno. Y su casa es todo el lugar donde él pueda compartir el Evangelio también y llevar la palabra de Dios. Amén. Entonces, él fue, compartió su testimonio de salvación, así que bueno, a nosotros nos deja como el desafío. ¿Cuántos se sienten desafiados por esto? ¿Más o menos? Ah, si Dios hizo algo conmigo, alguna reacción tengo que tener. Yo quiero servir al Señor, ahora que estoy viniendo a la iglesia, me quiero poner las pilas, a ver, ¿dónde me puedo decir? ¿Cuándo puedo subir yo ahí arriba a hablar? No, pará. Él también quería decir, bueno, ahora, viste, Señor, en vez de 12 ahora tenés 13 discípulos. Seguramente el Señor dice, no, pará. Yo tengo una misión especial para vos. Dentro de la grandeza del reino de Dios, no todos tienen que tener la misma tarea. No todos tienen que tener la misma función. Entonces, quizás lo tuyo sea volver a tu casa. Bueno, pero ahí justamente, ahí sí, me ataron con cadenas, no me dejaban ser, me cortaban la sala, las peores experiencias las tuve ahí. Bueno, no vayas a mostrarle ni a decirle, miren, vengo con ustedes acá porque ahora sí que soy mejor. Andá y hablarle de las cosas que hizo Dios por vos. Porque si nadie antes hizo nada por vos y vos mismo no hiciste nada por vos, lo único que te queda reconocer es que todo lo que tenés es porque lo hizo Dios con vos. ¿Se entiende? Entonces cuando yo tengo claro esto, puedo ir a acercarme hasta aquel que más mal me ha tratado. Aquel que quizás menos me parece que merezca mi atención. Pero no vengo a hablar de que yo ahora soy el hombre superado. Soy una persona que fue encontrado por el Señor. Y quizás cuando yo necesité, vos no estabas. Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Vengo a decirte que ahora yo soy un hijo de Dios que ha tenido una experiencia transformadora, que ha conocido el poder de Dios y que ahora tiene una misión que cumplir, tiene un propósito. Cuando todo el mundo pensaba que me iba a morir encadenado en los cementerios, ahora encontrarme con Jesús a mí me cambió la vida. Me dio a entender que esto era vivir de verdad. Eso no era vida. Esto es vivir de verdad. Me compartió un amigo también con una situación parecida y él me decía, mi vida pensé que era solamente llegar el viernes y tomar y tomar y tomar y el domingo deprimirme por la resaca que tenía. Y yo ahora me doy cuenta que así es como se tiene que vivir la vida en el Señor. Y usted que dice, bueno, yo más vale, dice, como vivir en el descontrol no es, pero no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo tiene la misma experiencia que tuve yo, quizás. Quizás usted dice, yo nunca tuve esos problemas de exceso
ni de descontrol en mi vida. Yo nací en una familia bien, donde a mí se me crió en amor, donde a mí se me educó, se me dieron las posibilidades, hice lo que tenía que hacer correctamente. Pero sin embargo, cuando me encontré con Jesús me di cuenta que tenía carencias que ni me imaginaba. Tenía vacíos que ni yo sabía que los tenía. Y tenía tormentos en mi vida que hubiese dado lo que sea por dejar de sufrir, de deprimirme, de estar triste, de no encontrarle sentido. Yo también estaba atormentado, quizás no con tanta espectacularidad como este hombre, pero también estaba atormentado, ¿no? Y entonces a esa persona, el que estuvo en el extremo, en el fondo del pozo, y aquel que dentro de todo en la superficie llevó una vida en apariencia normal, a esas dos personas el Señor le dice, tenés que ir a tu casa y decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. Eso es importante que lo entendamos, porque por ahí dice, bueno, el Señor no hizo nada conmigo, porque dentro de todo yo venía bastante bien. No, si yo me doy cuenta que si Jesús no me rescata, mi vida se pierde para siempre, si yo me doy cuenta de eso, entonces puedo dar testimonio de que Dios hizo algo grande en mi vida. Amén. Ahora, mientras yo no sea consciente de eso, siempre voy a creer que nunca hizo nada Jesús conmigo. Pero ahí me estoy autoengañando. Amén. Entonces, algo que quiero rescatar de este hombre y que quizás a nosotros nos sirva eh, como una herramienta fundamental, no sé, sea clave, es que yo les dije que este hombre es el primer misionero que el Señor comisionó. Pero ¿sabes lo que hizo la diferencia para que él pueda tener ese título que yo le acabo de dar en este momento? Es que el hombre fue obediente. Entonces, él fue misionero del Señor en tanto se movió en obediencia. Muchos propósitos grandes que Dios tiene para nuestra vida no se realizan, están en stand-by, están lejos, son solamente ideas, son sueños, porque nosotros no somos obedientes. Y la obediencia también es un testimonio a los ojos de los demás. ¿Se entiende esto? Entonces, wow, dice, qué bueno, él era, no sé, un piojo resucitado y ahora va a ser el misionero del Señor. Sí, es misionero del Señor porque el Señor lo mandó a misionar, pero porque él obedeció para ir a misionar. ¿Sabe cuántos misioneros el Señor llamó y que no salen a ningún lado? No sé. No voy a hablar del día que estemos delante del Señor y demos cuenta de lo que hemos hecho con lo que el Señor nos dejó, porque va a ser una charla muy triste. Pero sí te quiero decir, y que por favor prestes atención a esto, es que no es que las cosas pasan y pasan. Si Dios te ha dado un talento, te ha dado una capacidad, te ha dado un llamado, te ha salvado, y todavía no has respondido al llamado del Señor, o lo estás pateando para adelante, o te hace el burro, o la esquivás, o tenés 80.000 excusas, déjame decirte que esos son pendientes en el Señor todavía. Y la desobediencia trae consecuencias también. La desobediencia también, digamos, no vaya a creer que acarrea bendición, todo lo contrario. Entonces, yo debo replantearme puntualmente si estoy siendo obediente con el Señor en lo que Dios me pidió que haga. ¿Por qué no todavía? Si he tenido una experiencia transformadora, si he experimentado el poder de Dios, he experimentado el amor de Dios, entiendo que he sido salvado. Quizás no todos van a ser llamados a ser misioneros. Dice usted, menos mal. Pero algo Dios te ha mandado a hacer. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te mandó? En esta reunión de misiones que tenemos hoy, ¿estás cumpliendo la misión o la comisión que Dios te ha dado? ¿O de golpe y porrazo mis prioridades, mis necesidades, mis problemas, mi salud, todo se ha vuelto tan importante que es más importante que el propósito de Dios? Revise unos años atrás, cuando usted era un joven y entusiasta siervo de Dios, que prometió tantas veces
Señor, lo doy todo por vos. Y lo dejaría, y si me querés mandar allá al África, y si me querés mandar, yo iría. ¿Qué pasó con todo eso? Nada, pasa que he madurado. No escondamos, digamos, el hecho de que quizás enterré mi talento en el fondo de mi casa, mi llamado, lo que sea, porque no quiero obedecer. Y ahora lo disfrazo de que tuve muchos problemas. Sí, contale a este hombre los problemas que tenía. Preguntale a este hombre qué problemas tenía. Con toda justicia le hubiese dicho, disculpame, Jesús, yo necesito mínimo, dice el psicólogo, que un año por lo menos para pensar lo que me pasó. Para charlar, necesito hablar mucho de lo que me pasó, conversar y hacer terapia, necesito ahí. Yo necesito que me abracen todo el tiempo. Y nadie le hubiese podido decir nada, porque estaba la evidencia, lo que era. Ahí estaban las cadenas ahí tiradas. Entrabas a la casa del loco que seguramente dormía al lado de algún otro difunto, andás a ver. Y ahí está. ¿Y quién le hubiese dicho que está bien, te tiene razón, mi hijo? Usted necesita recuperarse bien, adaptarse de nuevo a la sociedad, no sé, agarrar otros hábitos, con toda justicia. Pero él cuando recibió el llamado del Señor, él no miró, no dijo, ay Señor, todavía no hice YT, ay Señor, todavía no, eh, no sé, no empecé a ir a Nueva Vida, que es tan linda. No empecé, Señor, a hacer esto, no empecé. No, él fue obediente. Y eso es lo que marcó la diferencia, porque después el epílogo de esta historia dice, y fue y contó a todos los que estaban en su casa. Y después anduvo por toda la región, no paró más. Esa misma garra, ese mismo entusiasmo, todo lo que el diablo quiso destruir y no pudo, fue redimido por el Señor y fue potenciado en el Señor. Y fue un tremendo hombre de Dios. Yo no sé qué habrá pasado con la vida de este hombre, no investigué nada en realidad. No sé si fue un gran misionero, no sé qué hizo, no sabemos. Pero por lo que cuenta la palabra de Dios, fue una experiencia transformadora de aquellas que a veces nosotros solamente la usamos para los peores casos de la sociedad. Yo tengo unos conocidos drogadictos, al pelo le viene este mensaje. No, ponele que sí, pero no necesariamente para ellos solo. Porque acá hay mucho material del cual nosotros podemos extraer enseñanzas del Señor. La condición de Él, indiscutible, es así. Y puede ser aplicable o no a su vida. Eso depende de cada uno. Pero sí lo que te puedo decir, de la cual no nos podemos escapar ninguno, es de el encuentro que tuvo hoy con el Señor y de la reacción que él tuvo ante el mandato del Señor. Lamentablemente, la actitud de él a nosotros nos deja en vergüenza muchas veces. Porque a veces nosotros, con preparación, con educación, con buenas experiencias en la vida, bien comidos, no podemos decir que estamos solos, porque cuando tengamos ganas de juntarnos con parientes, nos juntamos con parientes, nada nos encadena. No aguantamos los parientes, nos vamos con amigos, nos cansamos de los amigos, algo tenemos que hacer. Sin embargo, cuando se trata de cumplir la misión del Señor, tenemos todos los argumentos como si fuésemos las más sufridas y los más sufridos de la historia del cristianismo. Y este hombre, recién sacado del horno, y usted dice, todavía le falta. No, estaba en el punto exacto. ¿Por qué? Porque era consciente de que lo que le había pasado lo había cambiado para siempre. Y ese potencial el Señor dijo, lo vamos a canalizar porque tu testimonio va a ser de tremenda bendición para muchos. De tremenda bendición. Y él lo creyó. Y él creyó que su vida, que por la cual nadie daba 2 mangos, en la mano del Señor iba a ser un testimonio que iba a transformar muchas vidas. Y entonces no se avergonzaba de decir quién era. Y no vivía complejado de decir, y bueno, yo era muy pobre, pero no quiero hablar de esas cosas. No. Él podía decir, a mí me pasó esto, pero un día me encontré con Jesús. Y Él me liberó.
Y entonces por eso se transformó en un misionero con todas las letras. Amén. Está linda la historia del misionero este, ¿no? Quizás no es el seminario que uno quiere pasar, pero bueno, a él lo tocó de esta forma, ¿no? Yo creo que el hecho de que el Señor haya permitido que él volviera a su hogar, eh, a compartir su testimonio con sus familias, con sus amigos, a mostrarle que él ya era otra persona, muestra que el Señor quiere realizar su obra no solamente en vos, sino en todos los que están cerca tuyos. El amor de Dios integra, el amor de Dios incluye. Quizás la actitud del hombre es la que excluye, la actitud del hombre es la que discrimina, la actitud del hombre es la que te deja fuera. Pero el que nació de nuevo sabe que de parte de Dios no va a recibir este mensaje. Él no dice, ahora que estoy bien, van a venir a uno, con el caballo cansado, y lo voy a ver todos arrastrados. Le voy a decir, miren, cuando yo necesité no estuvo ninguno, y ahora, no, anda y compartí, anda y pasa tiempo, anda y hablales de las grandes cosas que ha hecho el Señor. ¿Qué nos deja de enseñanza este pasaje? Que el Señor vino y vino para plantar bandera contra todo lo que el enemigo haya hecho en la vida de las personas. Él viene a destruir las obras del diablo. Para eso vino. ¿Se entiende? Entonces, si usted es de esas personas que es consciente de que el enemigo ha hecho un trabajo en su vida o en su familia, sea porque le abrió puertas, sea porque fue progresivo la cosa y cosas así, confíe que si el Señor viene a su vida, las obras del diablo el Señor las va a destruir todas. No va a quedar una. Él no solamente viene a liberarte físicamente, sino de todos los males que probablemente atormentan tu vida en este momento. Él quiere sacarte, librarte del control de aquello que te tenía atado, que te tenía oprimido, que te tenía amarrado. Amén. Entonces, cuando experimentamos nosotros esa liberación, esa bendición, nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Y este llamado que el Señor le hizo al Gadareno es un llamado que nos hace a todos nosotros. Este llamado es para todos nosotros. Siempre que leí este pasaje, siempre me gustó por lo eléctrico, ¿no? Que tiene todo esto, mucha acción. Pero reflexionaba en este último versículo y digo, quizás yo no me identifico en nada con la experiencia de este hombre. No me llega de cerca porque mi vida fue más bien tranquila. Pero este versículo 39 es el que nos incluye a todos. ¿Sí o sí? Este mismo llamado, más allá de la experiencia que hayas tenido en tu vida y en tu encuentro con el Señor, es para todos aquellos que somos hijos de Dios y es el que nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo fieles en todo esto? Quizás hemos equivocado el método antes. Antes queríamos predicar la denominación, antes queríamos compartir que la gente solamente venga a la iglesia, antes queríamos hablar solamente de religión. ¿Y de mi vida? ¿Qué podría decirle? No, pero yo pues quizás no hablo de mi vida por algunas razones. Puede ser que no hablo de mi vida porque en realidad no estoy muy convencido de que Dios haya hecho cosas en mi vida. ¿Por qué voy y evangelizo? Porque en la iglesia todos los días está meta, dale, salgan a predicar, inviten gente, y ya sabes cómo me tienen, entonces voy a ver si engancho a alguno que ande más o menos. Esa es la motivación que tengo para evangelizar. No hable más, le digo. No, quédese tranquilo, relájese, no. Si se sintió presionado y todo lo hace por presión, no, deje. ¿Qué va a andar ahí? Ya está. Ahora, ¿debería yo mirar mi vida y observar y decir, ¿qué pasa que no tengo nada para contar? ¿No hizo nada grande Dios en mi vida?
¿No será que quizás no tuvo un encuentro con el Señor? Quizás no he experimentado su perdón, quizás no he experimentado su salvación. No me considero todavía hijo de Dios viniendo tanto tiempo a la iglesia. Y es para que nosotros nos replanteemos todo esto. Porque si yo no tengo claro estas bases, más vale que no voy a entender nada del llamado. Seguro que no lo voy a entender. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es reflexionar si realmente tenemos claro cada una de esas situaciones en nuestra vida. ¿Tenemos claro que nuestra experiencia con Jesús es transformadora o no es experiencia? ¿Se entiende eso? Si no transforma, no es experiencia. Yo no puedo decir tengo una experiencia con el Señor y sigo en los mismos pecados, los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma manera de pensar de siempre. No, tuve experiencia con el Señor. Sí, acá vengo a la iglesia, levanto las manos, alabo al Señor, pero en casa soy una greta, un agresivo, mal llevado. En casa, oh, esa misma boquita que alababa, ahora insulta, menosprecia. No hablemos, oh, ¿sabes qué tremendo todo lo que recibí ahí en la iglesia? Y fue una cosa, ay, así me hace el corazón. Y en casa, mi testimonio es totalmente opuesto. Si no hay experiencia transformadora, entonces es una experiencia emocional nada más. Una experiencia de los sentidos. Acá, en la emoción, para decir, yo vengo acá y me relajo. Está bien que se relaje, pero no es para eso que está la iglesia, para relajarlos. Para eso me voy en spa. Sale más caro. Pero si no hay transformación de parte de Dios, entonces es una experiencia que no me sirve. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Cierre sus ojos un momentito. Aleluya. En este domingo tan especial, donde nosotros hablamos de misiones, el Señor quiere hablarnos a nosotros al corazón y que entendamos que Él nos llama a ser testigos de su amor y de la obra también que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. De esa manera nosotros, sin pensarlo quizás demasiado, nos vamos a encontrar que somos embajadores del reino de Dios, delante de aquellos que no le conocen y que lo vamos a poder guiar a un camino de salvación. La historia de este hombre gadareno es tremenda, es poderosa, creo que todos coincidimos, porque ilustra el gran amor del Señor por aquel que no es tan fácil de amar, por aquel que es fácil dejarlo de lado, por aquel que es fácil dejarlo excluido, aquel que, bueno, pareciera ser que no tiene salida, ni soluciones, ni remedios. El Señor manifiesta su amor y hace una obra de liberación tremenda y le da un propósito y le da un mensaje. ¿Cuál habrá sido el mensaje de este hombre? Y es el mismo que puedes dar vos. Dios me amó tanto, tanto me amó el Señor, que me liberó de todos mis males, de todas mis angustias, de todos mis pesares. De esta manera nosotros podemos reflejar su amor. No subestime el poder del testimonio suyo, porque si el Espíritu Santo está en todo esto, confíe que Dios tiene seguramente preparado un gran ámbito, un gran espacio donde usted va a poder ser usado por el Señor. Su testimonio va a ser un arma poderosa en las manos de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que entender que esta es nuestra misión, ya no solamente en lo personal, sino como iglesia. Jesús dejó bien claro que
Una de las maneras que el Evangelio se difunde es a través del testimonio de las personas. Esta iglesia tiene testimonio, muchos años de testimonio. Y cada uno dentro de esta iglesia tiene un testimonio que compartir. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir nuestras historias y ser cumplidores de la gran comisión. Y así como el Señor lo envió a este hombre, quien quizás en principio el plan de él era seguirlo a Jesús, pero el Señor tenía otro plan para él. Esto también es un llamado de atención para nosotros que somos de tener nuestras propias agendas siempre ahí primero. No, yo lo que quiero hacer es esto y esto. Quizás sea tiempo de escucharlo y preguntarle a él qué es lo que él quiere que yo haga. Tenemos que aprender a obedecer su llamado. Señor, en este momento queremos reflexionar y entender que nuestro testimonio es poderoso, pero la obra grande la haces vos. Pero sin embargo el testimonio hay que darlo. Queremos como este hombre liberado, Señor, escuchar tu llamado y obedecerlo. Y no enredarnos tanto, Señor, en tantas complicaciones, tantas vueltas, sino el poder contar lo que vos has hecho en cada una de nuestras vidas. Señor, porque has hecho una gran obra en nosotros, en mi familia, en mi corazón. Por eso, Señor, hoy queremos tomarnos, Señor, el gran desafío en esta reunión misionera de comprometernos a ser testigos tuyos. Y cuando entre en crisis y no sepa de qué hablar, recordar este pasaje de Lucas 8:39, donde vos le diste a este hombre el método para ser testigo. Le señalaste el propósito a donde tenía que ir y le dejaste bien claro qué es lo que había pasado con su vida. Tenía que ir a su gente y tenía que hablar de las grandes cosas que Dios había hecho en él. ¿Cuál es la gente que hay en tu vida? ¿Cuál es ese entorno de amigos que necesita escuchar una palabra de transformación? No hace falta que le vendas algún relato demasiado espectacular. Habla simplemente de la transformación de tu vida y Dios va a respaldar a través del Espíritu Santo, con señales, con prodigio, con convicción. En cada uno de los que te escuchen va a respaldar su obra el Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que a veces no dimensionamos, Señor, cómo has preparado todo, cada momento, cada instante, para que nosotros nos encontremos contigo. Y hoy, como resultado de esa experiencia, Señor, yo quiero comprometerme a ser un testigo tuyo y hablar de las grandes cosas que has hecho en mi vida. En tu nombre, Señor. Amén y amén.